Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy la idea es que unamos dos cosas que hemos hecho y veamos qué consecuencias tiene en los campos electromagnéticos que hemos venido empezando a estudiar. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hemos establecido la acción para las partículas relativistas. Estoy dejando por ahora la acción para las partículas con masa, que de hecho son las que pueden estar cargadas. La parte de interacción entre las partículas cargadas y los campos electromagnéticos y la acción que me dice cuál es la cinemática de los campos electromagnéticos. Ahora, de aquí lo que quiero extraer entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento ya para los campos interactuantes? Entonces, para esto lo que voy a hacer es, voy a utilizar, aquí este campo está evaluado en la línea de mundo de las partículas cargadas. Pero utilizando el delta de Dirac, entonces puedo reemplazar y dejar la dependencia en la línea de mundo como algo implícito. ¿Sí? Entonces utilizo la delta de Dirac para escribir este campo que está allá. Entonces, si utilizo eso, veo que este término de interacción se va a poder escribir de esta manera, donde he reemplazado lo que tengo acá y además voy a dejar, hago aquí como una regla de la cadena para tener este término ahora como una derivada con respecto al tiempo propio. Ahora, si se dan cuenta de ahí, este término no va a depender del tiempo propio, yo lo puedo sacar. Y tampoco depende de la partícula como tal. O sea, esta sumatoria, recuerden, va sobre las partículas. O sea que esta sumatoria también puede entrar y este va a ser independiente, puedo sacarlo. Ahora es una cosa que es independiente de las trayectorias de las partículas. Esa dependencia está aquí. De tal manera que yo voy a agrupar la parte que depende de las partículas acá, ¿ok? Y he extraído la parte del campo electromagnético. Y esta forma de ahí nos recuerda a algo que hicimos hace poco. Eso que está ahí es precisamente la densidad de corriente. Y en este caso va a ser la densidad de corriente de carga eléctrica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el término de interacción que yo había escrito simplemente como una integral del potencial, cuadripotencial, sobre la línea de mundo de la partícula se puede escribir como una integral sobre el cuadriespacio del producto entre el potencial y la densidad de corriente eléctrica. Recordemos, la cuadricorriente. Entonces, esto ya me permite extraer la ecuación de movimiento para el potencial, el cuadripotencial, los campos electromagnéticos. La ecuación de movimiento para las cargas ya la hicimos hace tiempo y habíamos encontrado que efectivamente me iba a dar la fuerza de Lorentz y el efecto Joule. Entonces, ahora nos resta hacer la del campo electromagnético. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la ecuación de Euler-Lagrange. El primer término de la ecuación de Euler-Lagrange, cuando yo reemplace esto que tengo aquí, acá, entonces aquí tengo que tener en cuenta este menos que aparece por ahí, me va a dar simplemente J, cuando derive con respecto a A. El siguiente término de la ecuación de Euler-Lagrange es la derivada del lagrangiano con respecto a las derivadas de A. Que esas van a aparecer acá, en la definición de F, ¿cierto? Y bueno, esto es un ejercicio que ustedes tienen en demostrar que efectivamente esta derivada les da menos la derivada del tensor F, del tensor electromagnético. De tal manera que si yo reemplazo en la ecuación de Euler-Lagrange, voy a encontrar esta relación. Y esa es la ecuación
de movimiento para los campos electromagnéticos. Y otra tarea que tienen ustedes, que es, digamos, bastante reveladora, es reemplazar las expresiones que habíamos encontrado para el tensor F y la definición de la densidad de corriente para ver que efectivamente esas ecuaciones que están ahí son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, o sea, las que tienen las densidades de carga y las densidades de corriente. ¿Sí? La ecuación de Gauss y la ecuación de Ampère-Maxwell. Entonces, esta es una de las expresiones más bonitas de la relatividad, es la expresión covariante de las ecuaciones de Maxwell. Entonces vemos que nuestra prescripción efectivamente está siendo cerrada y es autoconsistente, nos devuelve las ecuaciones de Maxwell en nuestro procedimiento. Vemos que este menos un cuarto efectivamente es correspondiente con las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? No lo estoy demostrando aquí, pero bueno, es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer. Ahora, déjenme hacer algunos comentarios. El primero, estamos viendo que el acople entre el campo electromagnético y las cargas viene de esta manera. Pero esa corriente no es una corriente cualquiera. Esa corriente resulta que es una corriente conservada. De hecho, yo pude haberla calculado como una corriente de neta. Efectivamente, si yo saco aquí me faltó un... Si yo hago la doble derivada del tensor electromagnético, esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque este tensor es antisimétrico mientras que las derivadas pueden conmutar. Entonces, esto simplemente me va a dar 0. Si yo utilizo esto en esta expresión, ahora utilizando que la primera derivada de f es la corriente, como esto es 0, tengo que la divergencia de la corriente es 0. O sea, estoy demostrando que efectivamente estoy ante una corriente conservada. Esto es bastante relevante. Si yo quiero tener campos de calibre, ellos tienen que acoplarse a corrientes de neta. Vienen acoplados de esta manera. Y esto tiene consecuencias dramáticas cuando yo quiera, por ejemplo, construir teorías. Porque yo ya sé de antemano cómo ellos se van a acoplar con cualquier cosa que yo les esté pidiendo que interactúen. Y la corriente de neta con la que van a estar relacionadas es precisamente la corriente que va a aparecer al utilizar la simetría de calibre. Pero es un tema que nosotros no vamos a abordar, ¿listo? Pero aquí ya se puede ver cómo tengo que acoplar a los campos de calibre con la materia a través de una corriente conservada. Otra cosa es que aquí encontramos las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, que son parte de las ecuaciones de Maxwell. Entonces una pregunta válida es, ¿y dónde están el resto? Bien, el resto de las ecuaciones no van a salir de manera dinámica a partir del principio de mínima acción, sino que aparecen a partir de la identidad de Jacobi. La identidad de Jacobi simplemente me expresa una relación entre las componentes del tensor electromagnético que, digamos que resulta prácticamente de sus propiedades. Ahora, esta identidad, si yo la escribo de otra manera, utilizando las componentes de F y utilizando la definición del tensor de Levi-Civita, me doy cuenta que la puedo escribir también de esta manera. ¿Qué es lo que hago de aquí a acá? Utilizo el hecho que este tensor es antisimétrico bajo el intercambio de estos dos índices. Así que puedo escribirlo de primeras con estos dos y después escribirlo con los dos intercambiados con un signo menos y no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces, por eso le pongo aquí un menos. Ahora, si se dan cuenta, cuando lo escribo de esa manera, allá está apareciendo precisamente el tensor F. Y ese tensor, ahora, si yo introduzco este epsilon aquí, encuentro una contracción entre el tensor de Levi-Civita y el tensor F. De tal manera que al final voy a tener el tensor dual.
que definíamos la vez pasada. Así que, bueno, aquí este menos sobra. Así que estoy encontrando que la ecuación, las ecuaciones, la identidad Jacobi, se puede escribir de esta manera, como que la derivada o la divergencia del tensor dual sea igual a 0. Ahora, esto que está aquí, que eso sea igual a 0, pues uno también podría chequear, reemplazando las componentes de cada uno de ellos. Pero hay una forma relativamente sencilla de verlo. Resulta que cuando yo veo cuál es la relación entre el tensor f y su dual, uno se da cuenta que es como si ustedes cogieran los campos eléctricos, donde aparecen campos eléctricos y sus componentes, cámbienlos por campos magnéticos y las componentes respectivas. Y donde aparecen campos magnéticos, cámbienlos por campos eléctricos con un menos, las componentes respectivas. Así que, si esto me reproduce Gauss, donde aparecía la divergencia de B, ahora va a aparecer la divergencia, donde aparecía la divergencia de B, ahora va a aparecer, donde aparecía la divergencia de E, ahora va a aparecer la divergencia de B, pero igualada a 0, que es precisamente la ley de Gauss para el magnetismo. Y donde aparecía el rotacional de B, ahora va a aparecer el rotacional de E, y donde aparecía la derivada con respecto al tiempo de E, ahora aparece la derivada con respecto al tiempo de B, que va a ser la ley de Faraday, igualadas a 0. Entonces, efectivamente, estamos mostrando si ya estoy convencido que esto me entrega las ecuaciones de Maxwell y no homogéneas, esto me va a entregar las ecuaciones de Maxwell homogéneas. Un último comentario, y es el hecho que ya esas dos ecuaciones son bastante similares, y voy a hacer el mismo comentario que uno haría en un curso de electricidad y magnetismo. Son tan similares que uno está tentado a pensar, y es lo que pensó Dirac en algún momento, que aquí le está faltando algo. ¿Cierto? Yo quisiera que esto no fuera igual a 0, quisiera que fuera igual a una densidad de corriente. ¿A cuál? Precisamente a la densidad de corriente magnética. Y entonces uno empieza a soñar que tal vez estemos perdiendo una componente del universo que es la densidad, los monopolos magnéticos. Entonces, recapitulando, hemos empezado a construir una teoría relativista de partículas puntuales. Después esas partículas las acoplamos con unos campos que llamábamos campos de calibre. Utilizábamos esa simetría de calibre, esa redundancia de calibre, para construir también la acción para ellos. Y vemos que esta línea de pensamiento nos permite reconstruir lo que sabemos para las partículas, fuerzas de Lorentz, y para los campos, ecuaciones de Maxwell. La pregunta entonces es, clásicamente, el potencial de Newton pareciera muy similar al potencial electrostático. ¿Será que podemos hacer algo similar? Y esa es la pregunta que empezaremos a tratar de resolver desde la próxima vez. Así que los espero. Muchas gracias. Hasta pronto.